Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, tú eres la luz y el camino, conduces a ti mi destino, como llevas los ríos al mar. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, como ustedes verán, estamos de verde, vestido de verde. Estamos de nuevo en el tiempo durante el año. El domingo pasado con Pentecostés se terminó el tiempo de Pascua. Ahora viene el tiempo llamado durante el año, o también llamado tiempo ordinario, porque no tiene nada de extraordinario. La mayoría de los días van a ser verdes, a no ser los santos. Cuando aparezca un santo, por ejemplo mañana que es San Felipe Neri, que va a ser blanco. Pero siempre lo normal ahora va a ser el verde. Bueno. Y en esta misa también vamos a pedir por el eterno descanso de Ricardo Rondán. Este Ricardo Rondán es el padre, para la gente de la parroquia acá, el padre de José Rondán, uno de los personajes principales, particularísimos que tenemos acá en la parroquia. Bueno, falleció ayer por coronavirus. Y también pedimos por José, que le dio positivo, el único de la familia de José que tiene positivo, le dio positivo el coronavirus. Y también pedimos por nuestro arzobispo, el cardenal Daniel Sturla, que también tiene coronavirus, dio positivo. Por suerte es asintomático, así que le va a ser bastante fácil llevar estos 15 días, que es los días que se necesitan para una curación. Pero nosotros igualmente pedimos por ellos, ofrecemos esta misa con esa intención. Y antes de celebrar esta Eucaristía le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo se orienten para nuestro bien según tus designios de paz, entrega y serenidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Observar la ley es como presentar muchas ofrendas, y ser fiel a los mandamientos
es ofrecer un sacrificio de comunión. Devolver un favor es hacer una oblación de harina. Y hacer limosna es ofrecer un sacrificio de alabanza. La manera de agradar al Señor es apartarse del mal, sacrificio de expiación. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, porque todo esto lo prescriben los mandamientos. Cuando la ofrenda del justo engrasa el altar, su fragancia llega a la presencia del Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado y su memorial no caerá en el olvido. Glorifica al Señor con generosidad y no mezquines las primicias de tus manos. Da siempre con el rostro radiante y consagra el diezmo con alegría. Da al Altísimo según lo que Él te dio y con generosidad conforme a tus recursos, porque el Señor sabe retribuir y te dará 7 veces más. No pretendas sobornarlo con un don, porque no lo aceptaría, y no te apoyes en un sacrificio injusto, porque el Señor es juez y no hace distinción de personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el único juez. El Señor es el único. Al que va por el buen camino le haré gustar la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor, habla por convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. El Señor es el único juez. Reúname a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. Que el cielo proclame su justicia, porque el Señor es el único juez. El Señor es el único juez. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Israel, voy a alegrar contra ti. Yo soy el Señor tu Dios. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. El Señor es el único juez. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad, y al que va por el buen camino lo haré gustar de la salvación de Dios. El Señor es el único juez. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Pedro le dijo a Jesús: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre, padre, hijo o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campo en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, hablemos de la primera lectura, interesante, porque nos habla en la práctica, digamos en la práctica, concreta, del gran mandamiento cristiano. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le dice un maestro de la ley, le pregunta, un escriba le pregunta cuáles son los mandamientos, o Jesús le pregunta al escriba cuáles son los mandamientos principales, y le dice, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es similar a este, le dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Después, en la carta de Juan, si bien no hay un tratado sistemático, filosófico, pero la carta de Juan es en el Nuevo Testamento, uno de los últimos libros de la Biblia, que Juan termina diciendo que en realidad es un solo mandamiento, manifestado como las dos caras de la misma moneda, no se pueden separar. Y si uno la corta a la mitad o por la otra mitad, o por el corte, hágale el corte que tenga, la moneda siempre tiene dos caras. Bueno, esto es lo mismo, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, al prójimo como a uno mismo, es un solo mandamiento. Y acá el libro del Eclesiástico dice, devolver un favor es hacer una oblación de harina. O sea, el amor a Dios muchas veces lo manifestamos a través de los ritos, de las oraciones, en fin, venir a misa, por ejemplo, rezar, estudiar la Biblia, etc. Y bueno, dice, devolver un favor es hacer una oblación, es como hacer una oblación de harina. Hacer limosna es ofrecer un sacrificio de alabanza. O sea que el amor a Dios, dice San Juan, dice, nadie puede decir que ama a Dios que no ve, sino ama al hermano que ve. Y Santa Teresa, ya en el siglo XVI, decía, ¿quieres saber cómo anda tu oración? Tu amor a Dios, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Fíjate cómo anda tu relación con tu hermano. Si la relación con tu hermano anda bien es porque tu amor a Dios también anda bien. Si tu relación con tu hermano anda mal es porque tu amor a Dios también anda mal. Esto el libro del Eclesiástico lo dice acá, lo decía con estas palabras muy lindas. El sacrificio del justo es aceptado y su memorial no caerá en el olvido. O sea, cuando uno le hace el bien al hermano, ama al hermano, al prójimo como uno mismo, dice Dios lo acepta como si fuera una oración. Ahora bien, estas dos cosas, en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad también, muchas veces se han separado. Entonces, ven cristianos que rezan mucho, saben todo y no tienen amor hacia los hermanos. O sea, es una religión falsa, están viviendo una religión falsa o una religión equivocada o van por camino incorrecto. El que ama verdaderamente a Dios y viene a misa y etcétera, etcétera, también ama al hermano. Si uno se sabe la Biblia de memoria, viene a misa, se reza todas las oraciones todos los días y no tiene amor por el hermano, como decía, no es una verdadera religión. Algo ahí está fallando. Por otro lado, a los hermanos, hacer el bien a los demás, amar al prójimo como uno mismo, pero sin la primera parte, sin amar a Dios sobre todas las cosas, eso dura tanto cuanto dure la voluntad humana. Dura tanto cuanto dura la voluntad humana. ¿Por qué? Porque nosotros somos limitados en nuestro esfuerzo, nuestro sentimiento, nuestra voluntad. Lo que vale lo que dice San Pablo, soy yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. Si Cristo vive en mí, todas las cosas y podré amar al hermano también, podré proyectar ese amor. Pero si Cristo no vive en mí, entonces tampoco podré amar al hermano. Podré hacer una imitación, podré hacer una mímica, o podré inclusive gritar. Tantos movimientos en la humanidad se levantaron en nombre del hombre, de amar al hombre, de la justicia, etcétera, etcétera, del bien, de la solidaridad, etcétera, etcétera, y han fracasado. Desde tanto lo que se llama humanismos, que proponen un mundo más humano, pero dejando de lado a Dios, fracasaron completamente y hasta muchas veces se volvieron en contra del hombre. Pongamos un ejemplo, el marxismo. El marxismo se levantó hablando de la justicia, de la reivindicación de los pobres. Si uno mira los principios básicos
del comunismo son todos buenos. Proponía una sociedad más justa, una sociedad más fraterna, una sociedad más solidaria. El nazismo también nace como un régimen de bienestar de la ciudadanía alemana. Y después, ¿en qué termina? Terminan volviéndose contra el hombre. El humanismo que no se agarra de Dios termina deshumanizado, termina contra el hombre. Empieza hablando a favor del hombre y termina contra el hombre y termina fracasando. O sea que estas dos caras de la misma moneda no se pueden separar. Y aquí es hermoso lo que leíamos en el libro del Eclesiástico. En el libro del Eclesiástico hablaba justamente de eso. Nos hablaba de cómo están relacionados, ¿verdad?, la oración con la limosna al pobre. La oración con devolver un favor, por ejemplo. Si me hacen un favor y no lo devuelvo, ¿para qué sirve tantas oraciones? ¿Verdad? Si no cumplo con mis deberes. Bueno, entonces le pedimos al Señor que nosotros estamos en este camino de que somos cristianos, de que queremos ser más cristianos, que nos vaya enseñando día a día a ser más cristianos, que nos vaya en cada momento y en cada detalle de nuestra vida, cuando se nos presentan estas cosas, saber unir las dos caras de la misma moneda, lo que decía Santa Teresa. ¿Quieres saber cómo anda tu relación con Dios? Fíjate cómo anda tu relación con tu hermano, lo que decía San Juan, lo que dice San Juan en la Biblia, en uno de los últimos libros, las cartas de Juan, que dice: nadie puede amar a Dios, decir que ama a Dios que no ve, si no ama al hermano que ve. Que podamos nosotros amar a Dios sobre todas las cosas, que podamos cada vez más amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Presentamos al Señor nuestras súplicas. A cada petición respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia enseñe con audacia que Jesús es el Redentor del hombre y que solo Él es el Santo de Dios, el único que tiene poder para liberarnos de cualquier esclavitud u opresión. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los gobernantes de todos los pueblos ejerzan su autoridad como un servicio y contribuyan a la justa distribución de los bienes de la tierra. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el hombre, haciendo uso de su libertad, promueva una vida más fraterna y solidaria y contribuya al progreso de la sociedad, respetando a sus hermanos y cuidando los bienes de la tierra. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Jesucristo, que asumió un cuerpo como el nuestro, fortalezca a los enfermos, conforte a los agonizantes y sea a los que sufren. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que quienes hoy han sido llamados a la casa del Padre disfruten de la misericordia de Dios, libre de cuanto en este mundo los apartaba de Él. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que al celebrar esta Eucaristía, llenos del Espíritu Santo de Jesús resucitado, vivamos alabándolo en vida. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Señor, en tu corazón, en tu bondad, todas estas peticiones que te estamos elevando, te pedimos especialmente en esta época por los enfermos de coronavirus, y danos un corazón que sepa amarte a ti sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los Señor Dios del universo, por pobres este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y es de ustedes, sea agradable a Dios. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que nos das lo que debemos ofrecerte, y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción hacia ti, te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos, ya que nos concedes la fuente del mérito. Por el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracia y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en el resucitado. Por eso, unido a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para el sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias,
te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Memoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, como la acción que hiciste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúnen en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos caen en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y aunque me cueste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera, solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida quiere sentido. Solo lanzado a la aventura, mi vida quiere sentido. Con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, necesito tu mano, porque solo no puedo. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Aunque no pueda, solo lanzado a la aventura de tu amor, mi vida tiene sentido. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme.
Saciados con el alimento de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento que recibimos en la tierra, nos hagas participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos la oración a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya, pidiéndole por las gracias que necesitamos. Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentado por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre, no puedo menos de venir lleno de esperanzas ante el trono de tu misericordia, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros, oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirige hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia que humildemente solicito a tu maternal corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas. Vayan en paz. Demos gracias a Dios.